Pues nada, yo creo que ya podemos empezar la sesión. Será una sesión teórica o un abordaje histórico por la evolución del análisis técnico, es decir, no miraremos a gráficos en tiempo real ni estrategias, simplemente hablaremos de una serie de principios que encontramos a lo largo de varias teorías del análisis técnico, siempre con un enfoque actual de cómo podemos aprovechar esa información que nos ha sido entregada por una serie de personalidades que han marcado la historia del análisis técnico occidental, ¿vale? Dicho, dicho esto, empezamos aquí por la sinopsis de la sesión, ¿vale? El principal lema del inversor o del operador es comprar bajo y vender alto, vender caro. Pero en realidad los movimientos que despliegan los mercados financieros demuestran a menudo que es justo lo opuesto lo que sucede, que se compra alto para vender aún más alto. Así que hoy en esta sesión, y guiado de la mano por algunas de las figuras más prominentes del análisis técnico, veremos cómo la tendencia, que supuestamente es nuestra amiga, se vuelve una abstracción algo irrelevante, diría, ¿vale? Veremos que aunque el análisis técnico comparta esa premisa, ese supuesto de que los mercados sí que entran en tendencia, sí que despliegan la tendencia, en ningún momento la tendencia como tal ha sido el eje estructural de las teorías más conocidas o principales del análisis técnico. ¿Vale? Veremos incluso que la única manera en que se menciona o que entra la tendencia en escena en estas teorías es como base, como realidad, como hecho sobre el cual se desarrolla una teoría, pero que el axioma ese de que la tendencia es nuestra amiga realmente queda aparcado en un segundo plano, como veremos, dado que la gran parte de las teorías que se han desarrollado no intentan, digamos, sumarse a un mercado en tendencia de una forma, digamos, retardada sí, retardada cuando la tendencia está en su máximo despliegue, sino que muchas y la mayoría de estas teorías lo que buscan es encontrar puntos de inflexión óptimos desde el punto de vista de recompensa y riesgo, ¿vale? Y para empezar este paseo por el análisis, la historia del análisis técnico, pues como no, hemos de empezar por la teoría de Charles Dow. Nos remontamos a 1897, cuando Charles Dow era por entonces director del Wall Street Journal. Él construye en ese momento dos índices de mercado en un intento de averiguar el estado de la economía, una especie de barómetro de la actividad económica que no se atenía a ninguna información de carácter fundamental. Él tenía un enfoque exclusivamente puesto en los precios, ¿vale? Y con esto Dow estaba asentando lo que son las bases del análisis técnico actual. Más tarde, después de su muerte, una serie de discípulos, Hamilton, Rea, etcétera, estos fueron los que organizaron las publicaciones que había hecho Dow en su periódico en forma de teoría. Y esta teoría
tenía como propósito determinar los cambios en las tendencias de mercado con el fin de invertir en ciertos sectores de la economía. Pero en el momento en que Dow asentó estas bases no era no estaba hecho como una teoría ni con el propósito de la inversión, simplemente un barómetro de la actividad económica. ¿Vale? De manera que la teoría, más tarde desarrollada por otros analistas, se ocupó de determinar la dirección del mercado, en qué dirección estaba desplegando una tendencia, y de informar al inversor de los momentos en que era factible tomar una decisión de compra o de venta, ¿vale? Así como advertirle de los momentos en que era mejor detenerse y esperar mejores condiciones. Y con mejores condiciones queremos decir de mejor oportunidad y menor riesgo. Y esta teoría tiene una serie de principios, no los vamos a mencionar aquí todos, pero hay algunos que la mayoría son válidos hoy en día, y simplemente he querido destacar aquí algunos, como por ejemplo este primero, que dice la tendencia es inviolable. ¿Qué quiere decir eso? Siendo la tendencia el reflejo de las actitudes de todos los inversores que están en ese momento en el mercado hacia el comportamiento del ciclo económico, la tendencia principal, aquella que Dow decía que tenía una duración de meses o años, no es manipulable. Esto es lo que quiso decir con la tendencia es inviolable, que no es manipulable. Y esto, más allá de la discusión que hoy en día se puede generar sobre si realmente es o no es manipulable un mercado, la lección para el inversor de hoy en día es que no hay nada más poderoso que una tendencia en marcha. Intentar engañar al mercado vendiendo techos o comprando suelos, por así decir, sigue siendo uno de los principales errores del trader poco experimentado. Y esto es una de las razones, digamos, de carácter ya psicológico o psicosocial por la cual se desarrollan tendencias. Cuando vemos una tendencia ya en un estado avanzado en el gráfico y intentamos imaginar aquellos que están participando en esa tendencia, podemos dar por supuesto que la mayoría de participantes en el mercado de la totalidad de participantes que estuvieran de alguna manera posicionados en esa tendencia, solo una minoría muy pequeña ha realmente se ha beneficiado de todo el recorrido de esa tendencia, ¿vale? Normalmente el comportamiento es que si un inversor entra en una tendencia y esa sigue a su favor, que la toma de beneficios se hace en un plazo relativamente corto. En cambio, el inversor que entra en contrapartida a este primero, el que vende en una tendencia alcista, por ejemplo, ese tenderá a no cerrar su posición y aguantar las pérdidas, esperando que el mercado se dé la vuelta, con lo que va a agravar su situación en pérdidas y ocasionar muchas veces una llamada al margen y un derrumbamiento de su posición que a su vez va a nutrir esa tendencia aún más, ¿vale? Por lo cual podemos afirmar que si vemos una tendencia en marcha, no es que se vayan sumando cada vez más personas en esa dirección, que podría ser, pero no siempre es el caso. En la mayoría de los casos es que ha habido toda una serie de participantes, de inversores, de traders, que han querido apostar en contra de esa tendencia y han visto sus stops derrumbados, con lo cual esos stops han ocasionado aún más movimiento aún más acentuado en esa misma dirección, hasta que no queda ningún stop más por derrumbar y
cualquier mínimo una oferta mínima en un nivel más bajo, pues atrae el precio y es cuando ese mercado corrige y todo el mundo se da cuenta de que al final ya no, esa tendencia era insostenible, ¿vale? Quiero que veáis este enfoque y cómo estos principios de la teoría de Dow pueden seguir siendo, sin duda siguen siendo instructivos para el trader de hoy en día. Otro principio que además lo encontráis a menudo en las noticias, en los análisis, etcétera, es el mecanismo que tiene el mercado de descontar la información que llega exógena, la información que es externa al propio precio, en forma de noticias, de eventos, de datos económicos, etcétera, que se van incorporando en el precio, se van descontando en el precio y manifestando en el comportamiento de los inversores. El principio de la teoría dice que los índices, las medias, que son la media de transportes y la media de industriales que ha desarrollado Dow, él decía que los índices lo descuentan todo. Y este principio lo adoptó más tarde la hipótesis de mercados eficientes, ¿vale?, que afloró en las últimas décadas del siglo XX. Sin embargo, a diferencia del supuesto sobre que se sostenía esta hipótesis de que existe una perfecta simetría de la información y que cualquier nueva información es diseminada de forma instantánea en el mercado, para el analista técnico estos eventos exógenos no son inmediatamente tomados en consideración por los inversores, ni digeridos con la misma velocidad. Es lo que se llama asimetría de la información. Caso reciente, la tendencia alcista que tuvimos en el eurodólar hasta bien entrado a finales de enero, ¿vale? Era una tendencia alcista que no acababa de tener su correspondencia con los factores fundamentales o exógenos, los hechos que estaban ahí en la realidad, ¿vale? Es decir, aunque podemos pensar que el precio lo contiene todo y que solo con el precio podemos operar un mercado, hemos de tener en cuenta si basamos nuestro trade en un enfoque más bien técnico, que los precios no siempre reflejan toda la información, que hay un cierto tiempo que necesitan los participantes del mercado en ese momento en digerir esa información. Y eso es no porque no tengan a disposición la información, esa viaja rápido a cualquier rincón del planeta, es por los diferentes horizontes temporales que puedan tener, los diferentes tamaños de capitalización que tengan. No es lo mismo moverse con un volumen bajo que con grandes sumas de dinero, no es lo mismo. Y después también por la capacidad que tienen unos y otros en procesar esa información también. Eso son recursos, es conocimiento, etcétera. Y como que no es igual ese procesamiento de información para todos, pues muchas veces nos encontramos con un mercado que el precio no refleja el valor, ¿vale? Muchas veces en mis webinars he hablado de la diferencia de precio y valor, que el mercado persigue cierta eficacia en que valor y precio estén en un mismo nivel, pero muchas veces se separa lo que es valor y precio, pues se divergen y ahí reside la oportunidad, cuando detectamos que el precio está alejado del valor, y el valor diríamos que es aquello a que correspondería un determinado mercado, un determinado activo, según son los factores en la realidad, sus fundamentales, etcétera, ¿vale? Y de hecho es una evolución
que yo he visto en muchos operadores, y he visto en mí mismo también, que naturalmente la manera en cómo uno empieza a abordar el mercado suele ser a través del análisis técnico. Es una forma, digamos, mucho menos costosa y más sencilla de operar un mercado, porque es en base al precio y bueno, el acceso a las herramientas es mucho menos costoso que un análisis fundamental que requiere una inversión de tiempo en conocimiento, cómo procesar esa información, y después muchas veces también de recursos humanos que sean capaces de procesar toda esa información. Así que el análisis técnico, digamos que es el análisis del pueblo, digamos, el que permite, pues con pocos recursos, operar el mercado. Y lo que he visto como evolución de mucha gente es que empiezan con el tiempo a incorporar aspectos fundamentales. Cuando digo fundamentales, pues macroeconómicos, eventos, etcétera, el sentimiento, lo que se diría sentimiento de mercado, empiezan a incorporar más y más estos aspectos que el precio, que un indicador derivado de un precio, un RSI, un estocástico, etcétera, no pueden manifestar, porque están, como trabajan sobre precio, no trabajan sobre valor, con lo cual uno llega a un punto en que se encuentra en la situación de que sus herramientas que procesan solamente el precio no están teniendo en cuenta ciertos aspectos, y es cuando empezamos a mirar un poco más allá del análisis técnico. Y incluso en algunos casos hay gente que ya se pasa más al bando fundamental, trabajando, pues digiriendo titulares, discursos, eventos, etcétera, más que siguiendo indicadores puramente técnicos o en base al precio, ¿vale? Hay una serie de otros principios, como la teoría no es infalible. Esto yo simplemente lo resumiría que este principio nos debería servir de aviso a todo aquel que se interese por explorar las posibilidades del análisis técnico, que su estudio y aplicación requiere seriedad y imparcialidad, ¿vale? Y aquí no hay mucho más que decir. La imparcialidad es importante, y también la seriedad. Yo me he encontrado en mi formación de CMT que el análisis técnico desde un punto de vista académico es en muchos aspectos opuesto a lo que es el análisis técnico popularizado a través de Internet, porque es una línea que en la que la mayoría de aspirantes o digamos de profesionales son autodidactas, y hay una serie de errores conceptuales que estos autodidactas van reproduciendo, y otros autodidactas aprenden de ellos y van como reproduciendo una serie de errores hasta el punto en que en muchos aspectos el análisis técnico que se está enseñando por gente que pues fue aprendiendo sobre la marcha, pues contradice aquel el análisis técnico, digamos, más académico o más puro, que va a buscar realmente las fuentes, aprender directamente de las fuentes, y no de esa sopa que acaba siendo el sector en la que todos contribuyen, pero que bueno, que al final acaba enrarecida. Bien, esto es algo un aviso que yo daría a todo aquel interesado, que se fije con quién aprende, y que sea un poco sensible en ese sentido, de querer aprender por una fuente lo más puro posible. Lo mismo que si uno aprende un arte marcial o una técnica de yoga, etcétera, pues también va a intentar ver si el linaje de su maestro pues es lo más directo posible a los clásicos, para no estar pues pudiendo estar sufriendo una distorsión con el punto de vista del maestro, ¿no? Bien,
que las medias se confirman mutuamente. Eso es algo que en análisis técnico pues continuamente se utiliza, que es siempre conveniente confirmar toda aquella señal que nos llega de un indicador, y que el volumen confirma la tendencia. No voy a entrar mucho más en detalle aquí por cuestiones de tiempo, y vamos avanzando hasta el siguiente gran hito del análisis técnico, que ha sido Ralph Nelson Elliott y su teoría de ondas, ¿vale? Esto no hace falta introducir a Elliott. Cabe decir que esta secuencia de ondas, la secuencia de ondas de Elliott más básica, consiste en una forma subyacente, en un ritmo básico, por así decirlo, de 5 ondas motrices, seguida de 3 ondas correctivas. Elliott mismo nunca especuló sobre el porqué de la forma básica era así, pero encontró que era la forma de 5 ondas de avance, 3 de retroceso, era la forma más natural que tiene un sistema complejo en alcanzar un progreso, ¿vale? Y lo interesante de las ondas de Elliott, yo tuve que estudiar ondas de Elliott muy a fondo, y aunque no utilice las ondas en mi análisis o trading, sí que es cierto que muchos de los aspectos que se pueden aprender con las ondas de Elliott, si realmente estudiadas con seriedad y imparcialidad, nos ayudan a descubrir unas ciertas características que le son propias a un sistema complejo como es un mercado financiero. Y de hecho servirían para descubrir estructuras en cualquier sistema complejo que se puede transformar en un gráfico, ¿vale? Pero aquí estaríamos saliendo del ámbito de nuestro tema, pero lo que quiero decir es que son una serie de principios casi universales, ¿vale? Y hay una serie de aspectos que quizás son menos evidentes en la teoría, no son aquellos con los que uno empieza a aprender la teoría, pero que he querido destacar aquí. Uno de ellos es, por ejemplo, que la secuencia es constante en todas las temporalidades. Y esto nos lleva a pensar que si la secuencia, esta forma de ondas es constante en todas las temporalidades, quiere decir que yo puedo buscar una misma pauta o un mismo tipo de estructura en el precio, tanto en una temporalidad alta como una temporalidad baja. Esto me da pie a un tipo de diversificación que hasta hace poco, y aún hoy en día, no es realmente sabido por muchos gestores de capital, que diversifican por clases de activo, diversifican por instrumentos, etcétera, pero no diversifican por temporalidades. Y es aquí donde yo creo que los que nos dedicamos al trading y tenemos la posibilidad de estar en el trading intradiario, es esta posibilidad de tener esa diversificación por temporalidad, dado que una diversificación que sea por tipos de activos, si nos diversificamos pues en commodities, en divisas, en índices o en bolsa, etcétera, los mercados hoy en día están tan conectados unos con otros que ciertos eventos provocan que todos los mercados se muevan al unísono al instante, con lo cual una diversificación no siempre, o muchas veces, y en estos casos mucho menos, nos salva de un escenario catastrofista, ¿vale? En cambio, una diversificación por temporalidades sí que aporta una serie de beneficios que al menos nos pueden servir de
de paracaídas o de refugio en una situación fuera de lo normal, ¿vale? De un mercado pues que exhibe una alta correlación entre muchos tipos de activos y que no permite una diversificación del riesgo, ¿vale? El tiempo y la forma, esto también era un tema interesante para Elliot. Para él la escala de tiempo era menos importante que la forma de las ondas, ¿vale? Y esto es lo que permite abordar el análisis desde varios ángulos temporales, no necesariamente empezando por un gráfico de largo plazo, pero luego ir bajando de temporalidad. Con la teoría de Elliot podemos hacer el análisis en las dos direcciones, empezando por encontrar una estructura que nos parece coherente en un gráfico pequeño y ir a ver en los gráficos superiores si esa secuencia que hemos encontrado correspondería con un grado superior de ondas, ¿vale? Si podemos empezar con un análisis down-top y al tiempo que hacemos también un análisis más tradicional de top-down, de empezar en gráficos altos y ir bajando, ¿vale? Esta flexibilidad también es muy interesante y es algo que hemos heredado de Elliot y que tampoco siempre se menciona, ¿vale? Cabe también decir que cuando uno utiliza ondas de Elliot, no es necesario etiquetar todas las ondas en todas las temporalidades para tener un cuadro completo de cómo está el mercado. Normalmente, aquellos que, si os fijáis en los que utilizan ondas de Elliot, tienen su punto óptimo, su situación óptima, su pauta preferida, y van a buscarla en cualquier temporalidad, aprovechándose de esta característica fractal del mercado. Van a buscar esa pauta en cualquier temporalidad y no pierden tiempo en etiquetar toda la secuencia anterior a esa pauta. Simplemente identifican esa pauta y operan según las directrices o las reglas de Elliot, de invalidación de pautas, etcétera, etcétera, sobre ese trocito particular que han detectado en sus gráficos, ¿vale? Con lo cual tampoco es necesario que se memoricen todas las diferentes pautas y ondas y variantes, etcétera, sino que uno normalmente hace ese esfuerzo al inicio para conocer la teoría, pero después uno se queda más o menos con una u otra pauta que le es más familiar o que uno ha sabido mejor detectar, etcétera, etcétera, ¿eh? Digo esto para que tampoco os asustéis si os hablan de Elliot, porque es una teoría compleja y exige bastante estudio para que se domine al inicio, pero que después la complejidad se simplifica, ¿vale? Como ves aquí, yo no tengo una versión hacia ninguna de las teorías del análisis técnico, es quizás debido a mi formación como CMT, que nos enseñan y nos exigen saber de todas las teorías principales y no hay otro camino que estudiarlas, con lo cual uno acaba descubriendo, pues sacando lo positivo de cada una. Es cuando uno está obligado a estudiar un tema, pues no hay otro remedio que estudiarlo y al final, mira, acabas adoptando una cosa de aquí y de allá y en ningún momento me escucharás decir que una teoría es menos buena que otra o que no me gusta. O sea, no, en ese sentido no me muevo por filías y fobias y tampoco recomendaría a nadie que entrara en este juego, decir, no, a mí no me gusta Elliot porque esto era... Bueno, es una opinión, ¿vale? Se queda en el ámbito de las opiniones, pero lo que nos interesa como traders es ser objetivos, imparciales y serios, ¿verdad? Pues ahí estamos. Entre lo que son modos correctivos e impulsivos en la teoría de Elliot, cabe decir que los movimientos más rentables
que se encuentran desde el punto de vista eliotiniano son los movimientos accionarios. Los movimientos accionarios tanto pueden ser correctivos como impulsivos, ¿vale? Es decir, se puede hacer una buena negociación tanto si el mercado está exhibiendo una tendencia impulsiva o un movimiento impulsivo que normalmente denominamos tendencia, como si está en modo correctivo. Y es cierto es que el mercado pasa mucho más tiempo en modo correctivo que en impulsivo. Esto es algo que descubrimos con Elliott, lo descubrimos porque hay mucha más variabilidad de pautas correctivas que impulsivas, combinaciones entre ellas, hay muchísimas que dan lugar realmente a un despliegue mucho más amplio de pautas correctivas que impulsivas, pero en cada una de ellas hay movimientos accionarios. Esto quiere decir que se puede hacer dinero tanto si el mercado está en modo de corrección que si está en modo de impulsividad, ¿vale? Y una cosa interesante en este aspecto de que el mercado pasa más tiempo en modo correctivo y ha enlazado con lo que son las personalidades de las ondas, que es algo también interesante de ver. Yo siempre menciono un paralelismo. A veces me preguntan, ¿tú qué crees más en los técnicos, en los fundamentales? ¿Por qué el mercado se mueve cuando sale un dato, se mueve hacia niveles técnicos o a partir de niveles técnicos? ¿Qué ha sido lo primero? ¿El dato fundamental, el nivel técnico? Yo ahí tengo una visión particular que quizás nutrida a partir de Elliott también, y es que del mismo modo que, por ejemplo, cuando quedamos para una cita a una determinada hora y llegamos muy temprano a esa cita, bueno, llegamos temprano, ¿qué hacemos? ¿Nos podemos esperar quietos en ese lugar? O si nos falta rato, pues podemos, no sé, ir a ver un par de escaparates cerca, sin tampoco alejarnos mucho del sitio, porque para tampoco llegar tarde, acabar llegando tarde si es que ya hemos llegado, hemos llegado antes de la hora, pero empezamos a deambular cerca, ¿vale? Empezamos a deambular y en el momento en que hemos quedado ya estamos allá, ¿vale? De nuevo, y somos puntuales. Pues el mercado, de alguna manera, refleja también ese comportamiento humano, que a veces tiene el mecanismo este de descontar los eventos que teníamos de Dow, funciona, el mercado exhibe más eficiencia, en el sentido de que es capaz de digerir bien lo que está pasando y reflejar eso en los precios, y el precio avanza muy rápido hacia un objetivo que aún no se puede justificar por los fundamentales, porque aún no ha salido el dato, porque lo que se espera que venga a pasar aún realmente no sucedió, pero el precio ya está allá. Y como que ha llegado antes de tiempo, dice, bueno, pero como el dato aún no ha salido, como lo que se esperaba aún no se ha materializado, pues voy a deambular, y empieza a alejarse, a acercarse, y en el momento en que sale el dato, el precio se pira de ahí, porque estaba en el lugar cierto de forma anticipada y después de forma puntual, y en el momento que sale el dato, bien, está digerido, anticipamos bien ese evento, y ahora nos vamos a buscar el valor a otro lugar, a explorar. El precio siempre está explorando el valor. Y esto explica el por qué muchas veces el mercado se aleja o se empieza a desplegar ondas correctivas, mercados paralelos que no van a ningún lugar, solapamientos de máximos y mínimos, ¿vale? Y es y muchas veces es este reflejo de este comportamiento humano, ¿vale? Bien, creo que vamos bien de tiempo. Naturalmente, hablando de Ralph Nelson y Elliott, hay que mencionar también a Fibonacci. Yo aquí no he querido incluir Fibonacci como un pilar más del análisis técnico occidental, porque Fibonacci era mucho más no fue un analista, fue un matemático, contribuyó
con sus teorías al análisis técnico, pero no le he querido dar digamos el lugar de prominencia como pueden tener otros analistas. No obstante, es cierto que Leonardo Fibonacci contribuyó mucho más al análisis técnico que redescubriendo lo que es la secuencia de Fibonacci. Él fue un matemático de la época medieval y su influencia no se ha reconocido plenamente, sobre todo por el hecho de haber extendido la forma numérica que tenemos hoy en día, que utilizamos hoy en día en matemáticas, y no los números romanos. O sea, intentemos imaginar el análisis técnico con números romanos y seguramente no sería posible. Pues gracias a Fibonacci tenemos la numeración indoarábica, ¿vale? Esto es quizás un hecho que no se la haya reconocido plenamente, pero ahí está. En lo que son los temas de los ratios y la secuencia de Fibonacci, pues no voy a adentrar mucho más en este tema, pero pero de ahí que también podemos sacar inmensa información para nuestro análisis. Hasta aquí vais siguiendo bien. Creo que voy bien de tiempo. Por si tenéis alguna pregunta sobre los temas que hemos mencionado hasta ahora, de Elliott, de Dow, en general sobre lo que hemos hablado. Si hay alguna pregunta, pues podéis ir lanzando las preguntas que las iremos respondiendo aquí. El siguiente hito de nuestro paseo por el análisis técnico es Gartley. Gartley, habéis oído hablar quizás de Gartley en lo que es el trading armónico, ¿vale? Las pautas armónicas. Cuando Gartley publicó su libro Profits in the Stock Market en 1934, Estados Unidos estaba inmerso en una depresión económica. Y no solo sorprende el momento poco idóneo para lanzar un libro sobre bolsa, sino también su precio de la época. El libro valía $1.500 en la época. $1.500 en la época. Por ese valor se podían comprar 3 Ford nuevos, 3 coches nuevos salidos de fábrica, ¿vale? Es excusado decir que se vendieron muy pocas copias, ¿vale? No estaba en el interés, no era en el interés de Gartley de que se propagara su descubrimiento, ¿vale? Lo que ella había denominado la mejor oportunidad de inversión, lo que hoy llamamos la pauta de Gartley. Él simplemente la llamó la mejor oportunidad de inversión, ¿vale? En su libro, Gartley afirmaba desde que entre 10 casos en los que ocurren esta pauta, 8 resultan en un movimiento importante con beneficios destacables, mientras que las otras 2 veces las pérdidas son menores, pueden ser acotadas. Eso era una novedad en la época. Estamos hablando ya de identificar puntos de inflexión en los precios con una cierta simetría entre lo que es el beneficio y el riesgo, ¿vale? Esta es la pauta original, como apareció en su libro, ¿vale? Muchas veces se llama la pauta 222,
222, ese probablemente era el número de la página del libro en que salía esa pauta, pero a veces hay libros actuales que lo llaman el Gartley 222, pues es a raíz de este hecho, ¿no? Y aquí vemos una comparación de lo que era la pauta original aquí en blanco y negro, lo que es una secuencia de Elliot, ¿vale? de 5 ondas, en este caso bajistas, y las tres ondas alcistas. Aquí tenemos la 1, 2, la 3 por desplegar, y aquí las ondas de grado inferior en este zigzag. Pero vemos la correspondencia entre uno y otro, y de hecho fueron contemporáneos. No aparece mencionado Elliot en los escritos de Gartley, pero más o menos estaban publicando sus obras por el mismo tiempo. La pauta, desde su descubierta, evolucionó. La pauta evolucionó, y otras pautas similares fueron también descubiertas. Larry Pesavento, por ejemplo, fue uno que se pudo hacer con unas de las pocas copias que circulaban entre inversores coleccionadores, pocas porque no se vendieron muchos libros por $1.500 en esa época. Él lo refinó la técnica con ratios de Fibonacci en los 90, junto con Brace Gilmore. Más tarde también vinieron otros analistas que trabajaron sobre la pauta, y vemos que la misma pauta, según qué autores, puede tener un etiquetaje diferente, pero estamos hablando de siempre de la misma secuencia, ¿vale? Gartley decía que desde un punto de vista de riesgo-recompensa es mucho mejor que un hombro-cabeza-hombro, por ejemplo, que el hombro-cabeza-hombro entra en riesgo a partir de la rotura de la línea de cuello, mientras que aquí lo que estamos realmente es entrando en un punto óptimo contra un movimiento de mercado de ese momento. Si empezamos aquí con un tipo de inversión o de trading ya contraintuitivo, en la que si el mercado está bajando compramos, si el mercado está subiendo vendemos, y esto es lo que hace interesante hoy en día para el trader actual de conocer, ¿vale? Hoy en día es absolutamente imprescindible que no nos unamos o no adoptemos técnicas de feedback positivo, es decir, si vemos un precio subir, pues de comprar, o vemos un precio bajando, de vender, por el enorme riesgo que eso pueda comportar, ¿vale? A no ser que tengamos información suficiente sobre ese mercado y sabemos que el volumen que se está añadiendo al mercado realmente nos llevará ese precio en nuestro favor durante mucho más tiempo. Pero si no es una ubicación de oportunidad óptima, ¿vale? La ubicación óptima suele ser contraintuitiva. Gartley también utilizaba el volumen para confirmar la pauta, y tal como lo habíamos visto en Charles Dow, es una serie de ideas que se van adoptando de analista en analista, y que las vamos encontrando en uno y en otro. Aquí pasamos ahora a otro analista, y vemos curiosamente cómo esta estructura que habíamos visto en Elliot, que después habíamos visto también en Gartley, etcétera, la encontramos de nuevo en la matriz de Gann. Y aquí es donde nos pasamos al último analista que examinaremos hoy en nuestro paseo por el análisis técnico. En octubre de 1909, volvemos un poco atrás en la historia, a la edad de 31 años, William Delbert Gann fue entrevistado por Richard Wyckoff, que por entonces era propietario y editor de Ticker en Investment Digest,
para que GAN reportara sus operaciones durante un mes. Las operaciones de mercado que iba haciendo en tiempo real las reportara durante un mes. Y en ese breve periodo, GAN hizo 286 operaciones con un acierto del 92% y un retorno de 1000%, en un mes. Estamos hablando de 1909, ¿vale? Lo que más sorprende aquí es la duración media por operación, que era de tan solo 20 minutos, en una época donde no existían ni ordenadores, ni indicadores técnicos, nada de lo que hoy es habitual y de fácil acceso. Una duración media de 20 minutos. Esto quiere decir que hubo seguramente operaciones de un minuto, como también superiores, pero operaciones muy cortas. Podemos decir que casi un estilo de scalping en pleno inicio del siglo XX. Este desempeño no tenía parangón en Wall Street en ese momento, y la comunidad de inversores, naturalmente ávida por conocer los métodos de GAN, se tuvo que contentar con algunas de las técnicas que GAN publicó a partir de ahí en sus cursos, en escritos, en revistas, etcétera. De divulgar todo ese conocimiento, GAN hubiera probablemente arriesgado con destruir los mercados en su momento, ¿vale? Pero lo interesante de GAN es que añadió la dimensión temporal, cosa que los anteriores, recordemos que en Elliott era la forma que era más importante que el tiempo, pero aquí en GAN entra la dimensión temporal. Él adopta igual las confluencias, el hecho de que la confluencia sirve para confirmar, ¿vale? Las confirmaciones mutuas o confluencias mutuas, que también eran desde Charles Dow, que era uno de los pilares o principios por los que se utilizaba el análisis técnico. Lo vemos también después en Gartley, que también adoptaba volumen, y aquí GAN sigue adoptando la confluencia, ¿vale? Pero lo hace ya incorporando también la dimensión temporal. Esto es la rueda de GAN. Es una de las técnicas que se han podido transmitir hasta la fecha. La rueda es una matriz bidimensional formada por cuadrados, a lo largo de los cuales se va formando una serie de números y va funcionando como una calculadora de ciclos. La rueda detecta puntos de giro en el mercado a partir de los ángulos que se producen en la rueda a partir de un precio que en el pasado fue un punto pivote, ¿vale? Introduciendo o buscando un precio aquí que fue un punto de giro en el mercado, encontramos los precios que son sus correspondientes y que nos están avisando de que hay probabilidades de que en esos precios se produzca un giro del precio. Pues esto lo hacía combinando diferentes temporalidades, diferentes puntos de inflexión en diferentes temporalidades. Recordemos la diversificación por temporalidad de Elliott, pues GAN lo hacía también y buscaba a partir de varios puntos de inflexión del mercado, tanto a corto como a largo plazo, buscaba los puntos correspondientes a esos que estaban donde confluían la mayor parte de esos puntos, ¿vale? Y de más confluencia, más ese punto, ese precio cobraba importancia como futuro punto de inflexión. Y lo mismo hacía también con las fechas, ¿vale? No entraremos en detalle porque realmente es un tema muy complejo, pero interesante de estudiar también a GAN. Vemos que aquí hay una pregunta también. Tengo una cuenta de ¿qué libro y cursos me aconsejan leer y tomar antes de arriesgarme del lleno en el Forex? Pues mira, para empezar y barriendo para casa, como quien dice, te recomendaría el curso de Forex que está disponible en forexstreet.es. Hay un curso de Forex completo
con diferentes abordajes. Es un curso que hemos intentado hacer de la forma más objetiva posible, es decir, no nos decantamos ni por una teoría ni por otra. Tiene un enfoque similar al que estoy utilizando hoy, y a partir de ahí tendrás también muchas referencias de dónde profundizar en las diferentes técnicas, etcétera. Pero es un punto de partida, que recomendaría. Bien, ya con GAN damos ya por finalizada este paseo por la historia del análisis técnico. A modo de conclusión, podemos decir que el análisis técnico se basa en el supuesto de que los mercados exhiben tendencias, pero que su propósito es encontrar puntos de inflexión óptimos, no de unirse a la tendencia por sí, sino de encontrar esos puntos de inflexión donde el riesgo y la recompensa son asimétricos. Esto lo hemos visto en Elliott, lo hemos visto de forma quizás superficial también, pero también está en la teoría de Dow, está también en Gartner, lo hemos encontrado en Gann de una forma muy, muy precisa. Es decir, el análisis técnico en el cuerpo de conocimiento del análisis técnico nunca vais a encontrar el dicho popular de que la tendencia es nuestra amiga, porque todas estas teorías alertan de que si una tendencia ha estado en andamiento de forma prolongada, más son las probabilidades de que sufra una corrección. Por lo tanto, realmente eso de la tendencia es nuestra amiga es un dicho popular, y que aquí, bajo la luz de un análisis serio y imparcial, adquiere pues o se relega a un segundo plano. En cambio, prácticamente todas las líneas de estudio del análisis técnico han ido a por los puntos de inflexión óptimos, y esto es creo que cabe resaltar que hay más puntos en común que puntos de antagonismo o de discordia entre las diferentes teorías del análisis técnico. Y a partir de aquí os dejo con dos opciones: o bien desarrollar la habilidad en encontrar esos puntos de inflexión utilizando una u otra técnica o combinación de técnicas, porque no, hay un vasto camino por investigar aquí, de combinaciones de técnicas que infelizmente pues se ven como contrarias o como competidoras. En cambio, un punto de vista que abranja todas esas técnicas, que sea lo más abrangente posible de muchas técnicas, encontrará puntos de similitud y dará pie a que empecemos a utilizar combinaciones de técnicas que hasta ahora no se han explorado, ¿vale? Una, por ejemplo, interesante sería las velas japonesas con lo que es el market profile, por ejemplo, perfil de mercado. Una técnica que nunca he visto combinada y que seguro que daría resultados interesantes, ¿vale? Y muchas otras. Esta es una opción, y la otra que también es posible es que desarrollemos un método en la que las entradas y salidas sean de importancia secundaria, donde ese punto de inflexión óptimo no sea de importancia primordial para nuestro trading, y donde la gestión monetaria, la gestión del portafolio sea, digamos, el fuerte del modelo a utilizar, que también es posible. Y aquí también, yo tampoco quiero ser estricto y decir que todos los abordajes han de ser de buscar esos puntos de inflexión óptimos, sino que hay abordajes para el trading que no se basan en análisis, pero sino en una gestión monetaria sofisticada, y de ahí sacan su beneficio, ¿vale? También esto es posible, y hay gente que lo ha desarrollado y que lo enseña. Y con esto concluimos la sesión. No sé si hay alguna pregunta más. Tendríamos otro minuto aún para responder. Espero que
que de los enfoques que hemos ofrecido aquí, que podéis aprovechar algo para vuestro trading. Sí, Jason, se puede utilizar el análisis fundamental y técnico al mismo tiempo, claro que sí. Además, hay toda digamos, una serie de estudios intermedios que no son ni puramente técnicos ni puramente fundamentales, un campo de análisis que se denomina o bien análisis intermercado o análisis de sentimiento, que viene a ser el tratamiento de datos fundamentales desde un punto de vista técnico, con lo cual estamos construyendo un puente entre los dos enfoques más puristas de uno u otro. Y sí, la respuesta es que sí, se pueden y incluso se deberían utilizar al mismo tiempo, sí. A ver si hay alguna pregunta más. Decía la combinación de técnicas de velas japonesas con el perfil de mercado, market profile, que es aquel indicador que transforma los precios en letras, que suele ser de lectura vertical, ¿no? Pero también gráficos de punta y figura, ¿por qué no? Gráficos de punta y figura, porque el problema con las velas japonesas muchas veces, sobre todo en Forex, que no hay una apertura y un cierre, es que si vemos una determinada pauta de vela en un gráfico diario, no sabemos qué ha pasado durante la formación de la pauta, ¿vale? ¿Dónde está el grueso de la acción? En el medio de la pauta, al final de la pauta, al inicio de la pauta, y para que la pauta tenga sentido, ¿vale? Cabe saber lo que está dentro. Eso se puede hacer o bien buscando pautas de velas en minutajes más bajos, que es una posibilidad, o entonces combinando con otra técnica que permita ver qué ha pasado durante la formación de la pauta, dónde está el grueso de la transacción. Y eso permite el market profile, permite también un gráfico de punta y figura, por ejemplo, que no trabaja sobre tiempo, sino que sobre cambios en el precio. La sesión queda disponible en alguna parte de FX Street, pues no lo sé si ha sido grabado. No sé si ha sido grabado, me dicen. Sé que estará disponible para escuchar más tarde. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, pues os dejo aquí con mi email en el caso de que tengáis alguna duda a aclarar. Y nada, me cabe desearos pues buenas tardes, continuación de una buena semana y hasta la próxima. Que el axioma ese de que la tendencia es nuestra amiga realmente queda aparcado en un segundo plano, como veremos, dado que la gran parte de las teorías que se han desarrollado no intentan, digamos, sumarse a un mercado en tendencia de una forma digamos, retardada retardada cuando la tendencia está en su máximo despliegue, sino que muchas y la mayoría de estas teorías lo que buscan es encontrar puntos de inflexión óptimos desde el punto de vista de recompensa y riesgo, ¿vale? Y para empezar este paseo por el análisis, la historia del análisis técnico, pues como no, hemos de empezar por la teoría de Charles Dow. Nos remontamos a 1897, cuando Charles Dow era por entonces director del Wall Street Journal. Él construye en ese momento dos índices de mercado en un intento de averiguar el estado de
Pues nada, yo creo que ya podemos empezar la sesión. Será una sesión teórica o un abordaje histórico por la evolución del análisis técnico, es decir, no miraremos a gráficos en tiempo real ni estrategias, simplemente hablaremos de una serie de principios que encontramos a lo largo de varias teorías del análisis técnico, siempre con un enfoque actual de cómo podemos aprovechar esa información que nos ha sido entregada por una serie de personalidades que han marcado la historia del análisis técnico occidental, ¿vale? Dicho esto, empezamos aquí por la sinopsis de la sesión, ¿vale? El principal lema del inversor o del operador es comprar bajo y vender alto, vender caro. Pero en realidad los movimientos que despliegan los mercados financieros demuestran a menudo que es justo lo opuesto lo que sucede, que se compra alto para vender aún más alto. Así que hoy en esta sesión, y guiado de la mano por algunas de las figuras más prominentes del análisis técnico, veremos cómo la tendencia, que supuestamente es nuestra amiga, se vuelve una abstracción algo irrelevante, diría, ¿vale? Veremos que aunque el análisis técnico comparta esa premisa, ese supuesto de que los mercados sí que entran en tendencia, sí que despliegan la tendencia, en ningún momento la tendencia como tal ha sido el eje estructural de las teorías más conocidas o principales del análisis técnico. ¿Vale? Veremos incluso que la única manera en que se menciona o que entra la tendencia en escena en estas teorías es como base, como realidad, como hecho sobre el cual se desarrolla una teoría, pero desplegando una tendencia y de informar al inversor de en los momentos en que era factible tomar una decisión de compra o de venta, ¿vale? Así como advertirle de los momentos en que era mejor detenerse y esperar mejores condiciones. Y con mejores condiciones queremos decir de mejor oportunidad y menor riesgo. Y esta teoría tiene una serie de principios. No los vamos a mencionar aquí todos, pero hay algunos que la mayoría son válidos hoy en día y simplemente he querido destacar aquí algunos, como por ejemplo este primero que dice la tendencia es inviolable. ¿Qué quiere decir eso? Siendo la tendencia el reflejo de las actitudes de todos los inversores que están en ese momento en el mercado hacia el comportamiento del ciclo económico, la tendencia principal, aquella que Dow decía que tenía una duración de meses o años, no es manipulable. Esto es lo que quiso decir con la tendencia es inviolable, que no es manipulable. Y esto, más allá de la discusión que hoy en día se puede generar sobre si realmente es o no es manipulable un mercado, la economía, una especie de barómetro de la actividad económica que no se atenía a ninguna información de carácter fundamental. Él tenía un enfoque exclusivamente puesto en los precios, ¿vale? Y con esto Dow estaba asentando lo que son las bases del análisis técnico actual. Más tarde, después de su muerte, una serie de discípulos, Hamilton, Rea, etcétera, estos fueron los que organizaron las publicaciones que había hecho Dow en su periódico en forma de teoría. Y esta teoría
tenía como propósito determinar los cambios en las tendencias de mercado con el fin de invertir en ciertos sectores de la economía. Pero en el momento en que Dow asentó estas bases no era no estaba hecho como una teoría ni con el propósito de la inversión, simplemente un barómetro de la actividad económica. ¿Vale? De manera que la teoría, más tarde desarrollada por otros analistas, se ocupó de determinar la dirección del mercado, en qué dirección